Ji-Hai tiene dos hijas extremadamente hermosas y encantadoras. Además, ella es también la nuera de una de las familias de magnates más ricas de Corea. Cualquiera que la mire admira la vida perfecta de Ji-Hai, pero nadie esperaba que Ji-Hai viviera siempre en un infierno. El esposo de Ji-Hai la golpea y tortura todos los días. Incluso cuando Ji-Hai estaba a punto de dar a luz, su esposo la golpeó, provocando que tuviera un aborto espontáneo. La suegra de Ji-Hai tampoco es una buena persona. Siempre que tiene la oportunidad, su suegra tortura y regaña a Ji-Hai. Ji-Hai ha vivido en la familia de un esposo sin corazón durante 7 años, pero ahora no quiere soportarlo más. Ji-Hai quiere que su esposo y su suegra paguen por sus acciones crueles. Ji-Hai solía ser una famosa presentadora y tenía un futuro brillante, pero después de casarse, dejó su trabajo para cuidar con todo su corazón a su familia. Sin embargo, la vida de una familia adinerada no es tan simple como Ji-Hai había imaginado. Desde el principio, la suegra de Ji-Hai, Ji-Sun, menospreció a Ji-Hai porque ella venía de una familia pobre. Ji-Sun pensaba que Ji-Hai quería apoderarse de la propiedad de su familia, así que Ji-Hai hizo todo lo posible para seducir a su hijo. Por lo tanto, siempre encontraba la manera de complicarle las cosas a Ji-Hai. Cada noche, antes de ir a la cama, Ji-Hai tenía que preparar una taza de té caliente. Luego, Ji-Hai debía llevarla personalmente a la cama de Ji-Sun y decir buenas noches antes de poder dormir tranquila. Esta era la regla de la familia de su esposo, pero esto no era suficiente. Antes de ir a dormir, Ji-Sun le decía a Ji-Hai lo que quería comer para el desayuno. Luego le pedía que se despertara temprano para preparar todo. Habiendo elegido casarse con una familia adinerada, Ji-Hai solo podía tragar su amargura. Para comprar el pescado crudo que le gusta comer a Ji-Sun, Ji-Hai tiene que poner su despertador a las 4 de la mañana. Ji-Hai se despierta temprano y corre a un mercado de mariscos en otra ciudad para elegir el pescado más fresco. Cuando llega a casa, a Ji-Hai no se le permite pedir ayuda a una empleada doméstica, pero tiene que cocinarlo ella misma y servirlo en la mesa. Aún así, Ji-Sun todavía piensa que es algo obvio. El esposo de Ji-Hai, Tae-wook, es incluso más escandaloso. Él es completamente diferente de cuando perseguía a Ji-Hai. Tae-wook casi nunca llega a casa por la noche. En la rara ocasión en que lo hace, está borracho. Ji-Hai no solo tiene que fingir que no ha pasado nada, sino que también tiene que preparar la ropa y las corbatas para Tae-wook y despertarlo para ir al trabajo. Ji-Hai quiere preguntar a su esposo por qué la trata así, pero Tae-wook dice que sus esposas anteriores han pasado por lo mismo. Luego le dice a Ji-Hee que se acostumbre. Ji-Hee está extremadamente enojada y triste. Ji-Hai quiere encontrar a Ji-Sun para confiar en ella, pero secretamente está de acuerdo con las acciones de su hijo. Ji-Sun piensa que Ji-Hai es entrometida. Además, Ji-Sun deliberadamente no usa a la empleada doméstica y hace que Ji-Hai limpie la casa sola. Aún así, Ji-Hai todavía intenta soportarlo. Solo cuando realmente no pudo soportarlo más, Ji-Hai se atrevió a desahogar secretamente toda su ira en la taza. Ji-Hai aguantó así por el bien de sus dos adorables hijos. Todos los días, además de atender a la familia de su esposo, Ji-Hai también tenía que cuidar los estudios de sus hijos y recogerlos. Pero Ji-Hai lo consideraba una alegría porque en esta familia sin corazón, solo los dos niños eran su único apoyo espiritual. Pero ocurrió lo inesperado. Tae-wook escuchó el consejo de su madre y quería postularse para concejal. Para construir una buena imagen, Tae-wook invitó deliberadamente a los medios a entrevistarlo. Incluso le pidió a Ji-Hai que trajera a su hija. Ji-Hai sabía qué tipo de persona era Tae-wook, así que no quería participar, pero no tenía derecho a elegir. Cuando Ji-Hai supo que la persona que entrevistaba a Tae-wook era el hermano de su cuñada, llamó deliberadamente a su cuñada para pedir ayuda. Ji-Hai esperaba que el hermano de su cuñada no dejara que la cámara se enfocara en los dos niños. Después de todo, estaban postulándose para ser concejales. Ji-Hai estaba preocupada de que los dos niños se encontraran con algunos riesgos imprevistos. Inesperadamente, su cuñada se burló de Ji-Hai por ser una mujer que se casó con un hombre rico. Solo cuando era necesario pensaba en llamar. Su cuñada siempre culpaba a Ji-Hai. Al escuchar a su cuñada decir eso, Ji-Hai también se sentía culpable. Así que Ji-Hai tuvo que usar la excusa de ir a comprar comida para ir secretamente a la casa de su madre a visitarla. Ji-Sun menospreciaba a la familia de Ji-Hai y tenía miedo de que la familia de Ji-Hai la avergonzara. Así que después de casarse, no permitió que Ji-Hai visitara a su madre. La madre de Ji-Hai sabía que tenía 2 encantadores nietos, pero nunca los había conocido. Ji-Hai no tuvo más remedio que sacar su teléfono y mostrarle a su madre las lindas fotos de sus 2 hijos. El día de la entrevista, aunque la cuñada de Ji-Hai prometió ayudar, Tae-wook, para presumir ante los reporteros de cuánto amaba a su familia, no lo discutió con Ji-Hai de antemano y simplemente puso las fotos de los 2 niños frente a los medios. En ese momento, Ji-Hai estaba realmente enojada. Ella recordaba lo que había soportado durante los últimos 7 años. Todo era para proteger a 2 niños. Pero Tae-wook era tan irrazonable. Ji-Hai decidió no soportarlo más. Justo cuando Ji-Hai estaba planeando su venganza, se presentó la oportunidad para que escapara de esta situación. Inesperadamente, el suegro de Ji-Hai, Man-ho, la llamó para reunirse en privado. Le dijo que entregara el negocio familiar y luego fuera a la empresa para asumir el cargo de directora ejecutiva. Él siempre sintió que ella no era sencilla. A lo largo de los años, él había visto la resistencia y sacrificio de Ji-Hai. Su hijo tonto quería postularse como concejal, así que esperaba que Ji-Hai pudiera hacer negocios y construir una carrera para apoyar bien a su hijo. Ji-Hai no podía perder
perder una oportunidad tan buena. Ella no pensó mucho y accedió a su petición. A partir de ahora, ella se prepararía para hacerse cargo de la empresa paso a paso y luego devolver toda la humillación que había sufrido a lo largo de los años. Para mostrar su respeto por Ji-Hae, Mang-ho también pidió a todos los directores principales de la empresa que vinieran y le dieran la bienvenida a su nuevo puesto. En cuanto a la compensación, Ji-Hae dice que solo quiere algunas acciones de la empresa porque solo así podrá hacerse cargo de la empresa gradualmente y completar su plan de venganza. Mang-ho no se enoja cuando oye a Ji-Hae decir eso, sino que se siente muy feliz. No esperaba que Ji-Hae tuviera ambiciones tan grandes. Apoya mucho el valor y la valentía de Ji-Hae, pero para probar su verdadera capacidad, decidió dejarla gestionar un hotel primero. Si Ji-Hae pudiera lograr buenos resultados, las acciones o cualquier otra cosa no serían un problema. Ji-Hae finalmente entró en su propia oficina. Solo entonces sintió que la vida infernal que había soportado durante los últimos 7 años estaba llegando gradualmente a su fin. Mientras tanto, Ji-sun aún no sabía sobre esto. Todavía era arrogante y agresiva en la calle. Cuando salió, Ji-sun se encontró accidentalmente con su exnuera. Al ver que su exnuera no vino a saludarla, Ji-sun de inmediato se puso infeliz. Ji-sun regañó a su exnuera por ser grosera. Ji-sun pensó que, aunque esta chica estaba divorciada de su hijo, esta chica seguía siendo su exnuera, así que tenía que saludarla cuando se encontraban. Pero la exnuera no mostró ningún respeto y regañó a Ji-sun por estar loca y luego se dio la vuelta y se fue. Ji-sun estaba muy enojada. Ella tenía la intención de ir a casa y desahogar su ira con Ji-Hae, pero ahora sabía que Mang-ho había ascendido a Ji-Hae a CEO de la empresa. Ji-sun fue inmediatamente a preguntarle e incluso quería golpear a su marido. Mang-ho estaba extremadamente enojado. No podía soportar más a esta mujer loca. Después de ser golpeada por su esposo, Ji-sun fue a buscar a su hijo para causar problemas. Ella dijo que una nuera debe quedarse en casa para hacer las tareas del hogar y cuidar de los niños. Ji-Hae se atrevió a ir a trabajar a la empresa sin su permiso. Esto era inaceptable para ella, pero olvidó una cosa, que la persona detrás de Ji-Hae era su esposo, Mang-ho. ¿Cómo pudo Mang-ho permitir que esta mujer loca actuara tan imprudentemente? Mang-ho dijo que él era el jefe de esta familia. Una vez que decidió dejar que Jae se uniera a la empresa, nadie pudo cambiarlo. Aunque Jae-sun estaba enojada, no tenía forma de lidiar con Jae. Jae-sun no sabía que la venganza de Jae apenas había comenzado. Después de hoy, Jae devolvería toda la humillación que había soportado durante los últimos 7 años. Después de 7 años de soportar, Jae entendió que lo que más enfurecía a Jae-sun era hacerla perder la cara frente a esas damas. Para castigar a Jae-sun, Ji-hee no dudó en utilizar cualquier medio. Por eso, Ji-hee impidió que Jae-sun le diera a su amiga una tarjeta VIP de hotel. Jae-sun regañó furiosamente a Ji-hae, pero esto hizo que Jae-sun perdiera toda su dignidad. Ji-sun estaba tan enojada que su presión arterial subió, pero esto fue solo el comienzo del plan de venganza de Ji-hee. Luego, Ji-hee apuntó al confidente de Jae-sun. Ji-hee le pidió a Mira que fuera su espía, pero Mira contaba con el apoyo de Jae-sun, así que ignoró completamente a Ji-hee. Mira rechazó rotundamente la solicitud de Ji-hee. Ji-hee parecía muy tranquila porque todo estaba dentro de sus expectativas. Ji-hee sacó un conjunto de documentos. Dentro había pruebas de que Mira y su novio malversaron activos de la empresa. Si Mira no estuvo de acuerdo, Jae publicaría esta evidencia. Ante la amenaza de Jae, Mira tuvo que cambiar de bando. Desde entonces, Mira se convirtió en la espía que Jae organizó para Jae-sun. Después de hacer todo esto, Jae todavía sentía que no era suficiente. Luego, Jae le pidió a Jae-sun que pagara todos sus gastos en el hotel porque Jae-sun gastaba decenas de miles de millones de won al año en el hotel. De esa manera, el hotel no podría obtener ganancias. Jae-sun estaba completamente furiosa. El hotel pertenecía a su familia, así que podía usarlo como quisiera. Jae-sun también insultó a Jae llamando a la chica de campo. No podía entender el estilo de vida lujoso de los ricos, pero Mang-ho levantó ambas manos en apoyo a la forma de hacer las cosas de Ji-hee. Admiraba aún más la decisión de Jae. Mirando a su esposa a su lado, Mang-ho solo pudo suspirar. Porque Jae-sun también es mujer, pero la diferencia entre Jae-sun y Jae es tan grande. Frente a la actitud terca de Mang-ho, Jae-sun no tuvo más remedio que tragarse su enojo. Ya no era tan majestuosa como antes, porque tenía miedo de que Mang-ho la golpeara nuevamente. Lo que Jae no esperaba era que, aunque Mira accedió a ser su espía, a sus espaldas, Mira le contaba todo a Ji-sun sobre Ji-hae. Ji-hae sabía esto, pero no tenía miedo, porque todo iba como ella quería. Si Ji-sun supiera todo, Jae declararía abiertamente la guerra a Jae-sun. Luego, Jae usó su poder para transferir a Mira a una sucursal distante. Jae-sun estaba furiosa cuando se enteró de esto. La pobre nuera a la que había intimidado antes, ahora se atrevía a menospreciarla. Shots. Entonces que Jae-sun estaba decidida a enseñarle una lección a Jae. Con el fuerte apoyo de Mang-ho, Jae asumió el cargo de directora de la empresa. En el primer día de su mandato, Jae despidió a la figura veterana en la empresa. Cuando Jae-sun escuchó sobre esto, inmediatamente fue a contarle a su esposo. Jae-sun dijo que Jae solo era apta para quedarse en casa lavando ropa y cocinando. ¿Cómo podría una chica de campo saber cómo hacer negocios? Pero Mang-ho no estaba enojado, sino que se rió alegremente. Estaba de acuerdo con la forma de hacer las cosas de Jae. Ese hotel había estado perdiendo dinero durante 5 años consecutivos porque estas personas simplemente estaban sentadas divirtiéndose. Además, siempre encuentran formas de desviar el presupuesto. Mang-ho aún no se atrevía a hacerlo.
hacerlo, así que Jae-hee lo hizo por él. A través de este incidente, vio aún más que Jae-hee era un genio de los negocios. En cuanto a Jae-hee, después de tratar con los veteranos inútiles de la empresa, se centró inmediatamente en mejorar el ambiente del hotel y la calidad de la comida. Ver a Jae-hee trabajar sistemáticamente enfureció a Jason. Jason absolutamente no podía dejar que Jae-hee se sentara en su cabeza, así que Jason pensó en otro truco sucio. Como no podía intervenir en los asuntos de la empresa, Jason sabotearía los asuntos de su familia. Jason despidió deliberadamente al tutor que había enseñado a los niños antes y luego invitó a Mira a encargarse de los estudios de los niños. Pero eso aún no era suficiente para satisfacer la ira de Jason. Sabiendo que Jae-hee estaba muy ocupada con la empresa, deliberadamente estableció una nueva regla. Jason necesitó que Jae-hee se despertara a las 3 de la mañana para preparar el desayuno. Al mismo tiempo, Jae-hee tiene que encargarse de educar a su nueva cuñada. Actualmente, Jae-hee aún no ha tomado el control total de la empresa y no es momento de venganza, por lo que Jae-hee tiene que obedecer. Desde el momento en que Sohee llegó por primera vez a la casa de su esposo, descubrió la mirada despectiva de su suegra. La razón es que Sohee se viste demasiado rústica. Cuando Jae-hee vio a Sohee, recordó cómo era ella misma cuando llegó por primera vez a la casa de su esposo. Para que Sohee no cometiera el mismo error que Jae-hee, Jae-hee llevó a Sohee a elegir algunas ropas lujosas y modestas. Jae-hee también le dio a Sohee un coche importado y caro. Después de eso, Jae-hee le contó a Sohee todos los hábitos de Jason para que Sohee pudiera adaptarse rápidamente al estilo de vida de esta familia, pero Sohee aún cometió errores. Solo porque Sohee llevaba ropa descuidada mientras desayunaba, Jason la regañó. Jae-hee sabía de esto y rápidamente compró a Sohee ropa adecuada para usar durante el desayuno. Las dos se ayudaron mutuamente para lidiar con Jason, pero Jason tampoco se quedó quieto. Para ahuyentar a Jae-hee, Jason deliberadamente dejó que Mira se quedara a pasar la noche. Mientras tanto, Tae-wook caminaba por la casa en pijama. Mira no tenía miedo de nada. Esta escena fue captada por Jae-hee cuando llegó a casa del trabajo. Resultó que todo esto era un plan de Jason. Jason quería usar este método para obligar a Jae-hee a dejar su trabajo, porque lo que más le importaba a Jae-hee eran sus dos hijos. Jae-hee sabía con certeza que esto era un truco de Jason, así que echó a Mira, pero Mira era la rival de Jae-hee, así que no estuvo de acuerdo fácilmente. Con el apoyo de Jason, Mira se volvió aún más terca. La meta de Mira era robar la posición de Jae-hee. En cuanto a Tae-wook, cuando descubrió que su padre le había dado a Jae-hee Manho manejar un hotel, él inmediatamente le pidió mucho dinero. Jae-hee no estuvo de acuerdo con la petición de Tae-wook, así que él la golpeó. Pero Jae-hee todavía aguantó porque el momento de la venganza no había llegado aún. A lo largo de los años, Jae-hee no se ha quedado quieta. Jae-hee ha estado desarrollando silenciosamente relaciones que le son beneficiosas. Ahora Manho tiene a Jae-hee gestionando un hotel. Tarde o temprano, Jae-hee pisoteará a Ji-sun y Tae-wook. Jae-hee no entiende por qué Tae-wook puede hacer cosas tan embarazosas frente a sus dos hijas, pero Tae-wook piensa que no está equivocado. Sus esposas anteriores sufrieron de esa manera. Incluso golpeó y regañó a Jae-hee. Jae-hee tiene que fingir que no pasó nada. Ella tiene que cooperar en actuar un dulce drama de esposo y esposa con él frente a los medios. Habiendo sido intimidada por su esposo y suegra durante 7 años, Jae-hee finalmente encuentra su punto débil. Ese día, Mira estaba presentando una pintura a Ji-sun y Tae-wook. Jae-hee casualmente vio esta escena. Ji-sun y Tae-wook reaccionaron con tanta tensión que Jae-hee sospechó de inmediato. Jae-hee pidió inmediatamente a un abogado que investigara la pintura y de hecho descubrió el problema. Resultó que Ji-sun se confabuló con el tonto Tae-wook para engañar a la empresa. Después de comprar estas dos pinturas a un precio bajo, citaron un precio alto a la empresa. Mira fue la autora del plan. Debido a esto, la empresa fue estafada por decenas de miles de millones. Manho estaba muy satisfecho con lo que Jae-hee había mostrado en el pasado. Le dijo a Jae-hee que si ella podía revivir el hotel en un año, le daría el 10% de las acciones del grupo. Si ella podía dar a luz a un nieto gordito, le daría a Jae-hee otro 5% de las acciones. Después de tener este 15% de acciones, Jae-hee inmediatamente se convertiría en una accionista mayoritaria de la empresa. Para vengarse de su suegra y de su mal esposo, Jae-hee debe obtener estas acciones. Jae-hee le contó a Manho todo sobre la colaboración de Tae-wook y Ji-sun en el desfalco del dinero de la compañía. Manho estaba extremadamente enojado. Tan pronto como llegó a casa, Manho golpeó a su hijo. Ji-sun no pudo detenerlo. Después de ser golpeado por su padre, Tae-wook estaba lleno de ira. Supuso que Jae-hee le había contado a su padre sobre esto. A pesar de que sus dos hijos todavía estaban a su lado, golpeó a Jae-hee. Después de golpearla, él se fue con arrogancia. Frente al niño pequeño, Jae-hee tuvo que fingir que nada había sucedido. Ji-sun también supuso que Jae-hee le había contado a Manho sobre esto. Cuando Manho estaba fuera, Ji-sun intentó causar problemas en la mesa durante la cena, pero Jae-hee no le tenía miedo. Jae-hee dijo que no quería discutir estas cosas con Ji-sun hoy. Incluso la sobrina junto a ella se burló de Ji-sun. La niña dijo que comer en silencio era una regla familiar. Ji-sun estaba furiosa con las dos. La débil nuera que Ji-sun solía acosar ahora se atreve a desafiarla, pero Ji-sun no puede hacer nada contra Jae-hee. Ji-sun ni siquiera puede... Traga su arroz y hojas con enojo. Ahora Jae-hee tiene el 10% de las acciones. Jae-hee compra a su madre un apartamento nuevo.
Finalmente, ya no tiene que vivir bajo la sombra de Ji-sun. Ji-hye puede entrar y salir libremente de la casa de su madre. Ji-sun sabe que Ji-hye es fuerte ahora, así que no puede tocarla por el momento. Ji-sun solo puede desahogar su ira con So-hee. Antes de casarse, Ji-sun dijo que no interferiría con el trabajo de So-hee, pero ahora ha incumplido su palabra. Ji-sun le pidió a So-hee que dejara su trabajo y se quedara en casa como ama de casa a tiempo completo. Ji-hae sabe que la situación actual de So-hee es la misma que la suya antes. Temiendo que So-hee no pudiera soportarlo, Ji-hae le contó a So-hee las experiencias que Ji-hae había aprendido a lo largo de los años. Viviendo en una familia tan desalmada, uno siempre debe ser paciente, esperando el momento adecuado para recuperar la libertad. Pero So-hee no pudo soportarlo ni un minuto, así que inmediatamente contó esta historia a su esposo, Tae-hoon. Tae-hoon inmediatamente fue a su padre y le contó esta historia. Por eso, Ji-sun estaba extremadamente enojada. Ji-sun no solo usó palabras insultantes contra So-hee, sino que también llamó en secreto a la prensa y se rió diciendo palabras calumniosas. Ji-sun dijo que So-hee era una nuera ingrata. El jefe de So-hee lo sabía y comenzó a buscar una nueva persona para reemplazar a So-hee. Ji-sun no esperaba que sus acciones crueles hicieran que las dos nueras se unieran contra ella. Ji-hye, que había sido acosada y golpeada por Ji-sun, ahora se había transformado completamente. Ji-hae se convirtió en la mayor accionista de la empresa. Ji-hae tardó solo 3 meses en convertir el hotel de una pérdida durante 5 años consecutivos a una ganancia. En la reunión de accionistas, Man-ho no dudó en alabar la capacidad de Ji-hae. Él dijo que si ella continuaba con esto, Ji-hae podría quedarse con el 15% de las acciones del grupo y convertirse en la mayor accionista. De esta manera, Ji-hae estaba aún más cerca de su objetivo de venganza. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. Bajo la dedicada gestión de Ji-hye, el hotel había obtenido un beneficio de más de 500 millones de wons. Man-ho estaba muy sorprendido. De inmediato convocó una reunión de accionistas. Frente a todos expresó su opinión. Man-ho quería nombrar a Ji-hye como vicepresidenta y votar en la próxima reunión de accionistas. Los accionistas que antes menospreciaban a Ji-hye ahora estaban convencidos de su capacidad. Todos los accionistas apoyaron la opinión de Man-ho. Ji-hae también está decidida a ganar este puesto. Solo entonces podrá tomar rápidamente el control de la empresa y completar su plan de venganza. El día en que Ji-hae asuma el cargo se acerca, pero su inútil esposo causa problemas nuevamente. Tae-wook siempre está viendo en secreto a Mi-ra. No importa lo que Ji-hae diga, Tae-wook todavía se niega a irse a casa. Para no afectar su promoción, Ji-hae ya no puede quedarse quieta. Ji-hae va a ver a Mi-ra y le da una lección, pero Mi-ra todavía declara con audacia que tomará la posición de Ji-hae. En ese momento, Ji-hae está realmente enojada, así que agarra el cabello de Mi-ra y la empuja al suelo para golpearla. Ji-hye también advirtió a Mi-ra que si te atreves a hacerlo de nuevo, no te dejaré ir. Ji-hye ahora cuenta con el apoyo de Man-ho, así que Ji-sun no puede hacerle nada. Ji-sun tuvo que desahogar su ira con So-hee. Ji-sun obligó a So-hee a renunciar al trabajo que había amado durante muchos años. So-hee tuvo que irse a casa y ser ama de casa a tiempo completo. Ji-sun pensó que podía controlar a So-hee, pero no esperaba que Man-ho la nombrara jefa de departamento en la empresa. So-hee solo tenía que trabajar 2 días a la semana, pero su salario seguía siendo 10 veces mayor que antes. Después de que Ji-sun se enteró, encontró una excusa para hacerle las cosas difíciles a So-hee. Ji-sun obligó a So-hee a asistir a todo tipo de clases inútiles. Su propósito era convertir a So-hee en una sirvienta. Como Ji-sun usaba a So-hee como una marioneta todos los días, ella estaba bajo demasiada presión mental. Era muy probable que So-hee se volviera permanentemente infértil. Tae-hoon no pudo soportarlo cuando se enteró de esto. Sugirió estudiar en el extranjero y quería llevarse a So-hee con él, pero Ji-sun se negó. Si So-hee se fuera, ya no habría nadie para servirle. Inesperadamente, Man-ho estuvo de acuerdo con esto felizmente. El matrimonio es realmente la tumba del amor. Solo entonces So-hee sintió que había renacido, pero el desastre ocurrió inesperadamente. El esposo inútil de Ji-hae fue seducido por las dulces palabras de Mi-ra e hizo algo impactante. Tae-wook reunió en secreto mucho dinero ilegal para postularse como concejal. Esto fue investigado por las autoridades, afectando a Ji-hae, que estaba a punto de ser ascendida. Incluso Tae-hoon tuvo que posponer sus planes de estudiar en el extranjero por esto. Tae-hoon era fiscal, así que solo pudo posponer sus planes de estudiar en el extranjero hasta que se resolviera el escándalo de su hermano. En cuanto a Ji-hae, de repente recibió fotos íntimas de ella y su ex amante. Los dos se habían separado hace mucho tiempo, por lo que Ji-hae no prestó atención a estas cosas. Pero ahora era un momento importante para que Ji-hae fuera ascendida a vicepresidenta, así que no permitiría que aparecieran factores desfavorables. Ji-hae pensó que definitivamente era una artimaña de su ex amante, pero no sabía que la persona que usó las fotos para amenazarla era Mi-ra. Resultó que Mi-ra era la hermana menor del ex amante de Ji-hye. Mi-ra quería vengarse de Ji-hye por haber abandonado a su hermano, así que intentó de todas las maneras posibles hacerle la vida difícil a Ji-hye. Para cuando Ji-hye descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Mi-ra había publicado esas fotos en línea y acusó falsamente a Ji-hye de seguir involucrada con su ex amante. Esto se convirtió de inmediato en un tema candente. Man-ho estaba furioso después de verlo. Siempre había considerado a Ji-hye como el heredero, pero nunca esperó que algo así sucediera. Inmediatamente revocó todas las posiciones de Ji-hye y lo obligó a regresar a casa para seguir haciendo las tareas del hogar y cuidando a los niños.
Ji-hye no tuvo más remedio que regresar a casa. Como se esperaba, Ji-hye fue recibida por el sarcasmo mordaz de Ji-sun. Ji-sun ignoró al niño a su lado y echó a Ji-hye de la maldita casa. Los dos niños asustados rápidamente llamaron a So-hee para pedir ayuda. So-hee había sido abusada en esta casa durante un año, por lo que entendía muy bien la situación de Ji-hye. Pero So-hee no tenía otra opción, solo podía ayudar a Ji-hye a cuidar de los dos niños. Ji-hye estaba completamente devastada. Después de 7 años de paciencia, Ji-hye finalmente logró el éxito, pero después de solo una noche, todo volvió a cero, pero las cosas no se detuvieron allí. Para vengarse de Ji, Mira arrastró al hermano menor de Ji-hye al asunto. Hyun-sung estaba trabajando en la galería de arte de Mira, así que ella falsificó documentos y puso toda la culpa en Hyun-sung y Tae-wook. Para salvar a su hijo, Man-ho usó sus conexiones para echar toda la culpa a Hyun-sung. Ji-hye fue llevada al límite. Ji-hye se arrodilló y le rogó a Man-ho que perdonara a su hermano menor, pero si Man-ho aceptaba a Ji-hye, el hijo de Man-ho tendría que ir a la cárcel, por lo que no podía aceptar. En este punto, Ji-hye tuvo que calmarse aún más. Finalmente, pensó todo detenidamente. Primero tenía que salvar a su hermano menor. Luego encontrar una manera de regresar a la empresa y continuar su plan de venganza. Ji-sun trató a So-hee como una sirvienta, lo que llevó a So-hee a trabajar en exceso hasta el punto de desmayarse y tener que ser llevada de urgencia al hospital. Pero cuando recibió la llamada telefónica, Ji-sun ignoró por completo la vida o muerte de So-hee. Ji-sun continuó tomando té y charlando con sus amigos nobles. Al día siguiente, la amiga de So-hee vino a visitarla a su casa y fue atrapada accidentalmente por Ji-sun. Ji-sun regañó a So-hee frente a su amiga. Ji-sun también dijo que So-hee traía a personas sin valor a casa. Esto hizo que la amiga de So-hee se enojara y se fuera. Para evitar que So-hee continúe trabajando, Ji-sun incluso rompió su computadora. So-hee tuvo que reprimir sus emociones durante mucho tiempo, pero finalmente ya no pudo más. Reunió todo su valor para pedirle a Ji-sun que se detuviera. Ji-sun no esperaba que So-hee se atreviera a oponerse a ella, así que rápidamente llamó a su hijo y acusó falsamente a So-hee de ser grosera con ella. So-hee se derrumbó por completo. Desesperada pidió el divorcio a su esposo. Tae-hoon intentó aguantar, pero So-hee no quería quedarse ni un segundo más en esta casa. Esta casa era como un infierno. Todo lo decidió Ji-sun. Había docenas de sirvientes en la casa, pero Ji-sun seguía haciendo la vida difícil a sus dos nueras solo porque eran de familias comunes y no le llamaban la atención. Aunque Tae-hoon entendía muy bien los sentimientos de So-hee, no se atrevía a contradecir a su madre. Antes de casarse, Tae-hoon prometió hacer feliz a So-hee, pero ahora ella vive como una marioneta todos los días. Finalmente, So-hee no pudo soportarlo más y se fue de casa, pero no tenía dónde ir. Su familia solo tenía una hermana mayor, que era su única pariente. No quería que su hermana se preocupara por ella, así que tuvo que tragarse toda su humillación y regresar a casa. Usó la muerte para forzar a su esposo a aceptar el divorcio, pero él se negó. Dijo que si tenía que morir, moriría con So-hee. Esperaba que So-hee perdonara a su madre. Porque amaba tanto a Tae-hoon, So-hee decidió soportar hasta que un día So-hee tuvo que ser hospitalizada. Solo entonces Tae-hoon se dio cuenta de cuánto dolor le había causado su madre a So-hee, pero Ji-sun no admitió su error, sino que culpó a So-hee por no saber disfrutar la vida. Al salir de su casa, So-hee no era nada. Ji-sun regañó a So-hee justo en la cama del hospital. La hermana de So-hee, que estaba a su lado, no pudo aguantar más. Sus padres murieron temprano y la hermana de So-hee la crió desde que era pequeña. La hermana de So-hee siempre la amó como un tesoro, pero en la casa de su esposo, So-hee fue torturada de esta manera. Enfurecida, su hermana llevó a So-hee a casa. En cuanto a Ji-hye, aunque fue brutalmente golpeada por Ji-sun para salvar a su hermano menor, ignoró las objeciones de Ji-sun y fue a la comisaría a visitar a su hermano menor. Ji-hye le dijo a su hermano que no dijera nada durante el interrogatorio y simplemente se mantuviera en silencio. Ella lo rescataría pronto. Luego, Ji-hye comenzó a llevar a cabo su plan. Primero, Ji-hye fue a Man-ho y dijo que quería el divorcio. De hecho, Man-ho realmente amaba a Ji-hye, así que Man-ho se negó firmemente a dejarla divorciarse. Man-ho quería usar el método de restaurar su posición para hacer que Ji-hye abandonara la idea del divorcio, pero todo estaba en los cálculos de Ji-hye. No importaba lo que hiciera Man-ho, ella no cambiaría su decisión. Man-ho no tuvo más remedio que contactar al abogado Kim para informarse sobre la demanda de divorcio, pero lo que más sorprendió a Man-ho fue que el abogado Kim había renunciado el día que Ji-hye fue despojada de su posición. El abogado Kim incluso se convirtió en la mano derecha de Ji-hye. Con la ayuda del abogado Kim, Ji-hye encontró a una actriz retirada. Según la investigación del abogado Kim, la hija de la actriz era la hija de Tae-wook. Tae-wook había tenido previamente una aventura con la actriz durante mucho tiempo. Ji-hye hizo un trato con la actriz de inmediato. Mientras la actriz ayudara a Ji-hye a ganar el divorcio, Ji-hye ayudaría a la actriz a regresar a la industria del entretenimiento. Por supuesto, la actriz estuvo de acuerdo, pero el verdadero propósito de la actriz era vengarse de la traición de Tae-wook. El siguiente paso en el plan de Ji-hye era hacer que la familia de su esposo viviera en soledad. Ji-hye regresó a casa para empacar sus maletas y luego sacó a sus dos hijas de la casa. No fue hasta la noche que Man-ho y Ji-sun descubrieron que sus dos nueras se habían ido de casa. Man-ho miró la mesa de comedor vacía y se sintió muy molesto. Él culpó de todo esto al comportamiento cruel de Ji-sun.
Las dos nueras obedientes fueron ahuyentadas, pero Ji-sun no lo pensó así. Ji-sun pensó que no estaba equivocada. Por el contrario, Ji-sun culpó a Man-ho de que si no dejaba a Ji-hye manejar la empresa, Ji-hye no se habría atrevido a ser tan terca. Era deber de la nuera quedarse en casa, hacer las tareas del hogar y cuidar de los niños. Tras escuchar esto, Man-ho se sintió impotente con su esposa rebelde. Ambas nueras se fueron de casa. Ji-sun no encontró un lugar donde descargar su enojo, así que solo pudo desquitarse con la criada, pero no esperaba que la criada fuera en realidad de confianza de Ji-hye. Aunque Ji-hye se había ido de casa, cada movimiento de Ji-sun estaba bajo el control de Ji-hye. Hoy Tae-wook llegó a la puerta de Ji-hye. Arrogantemente amenazó a Ji-hye para que renunciara al divorcio. Pensó que mientras Ji-hye dejara su casa, no sería nada. Ji-hye no podría ganar esta demanda. Ji-hye no quería discutir con él, así que le dijo que se fuera a casa y esperara un buen espectáculo. Las noticias informaron rápidamente los secretos entre la actriz y Tae-wook. También se informó que Ji-hye solicitó el divorcio de Tae-wook y exigió 500 millones de won en compensación. Después de ver las noticias, Man-ho estaba tan enojado que su presión arterial aumentó. No entendía por qué tenía un hijo tan inútil. Tenía una buena esposa en casa, pero salió y tuvo una aventura. Luego, Man-ho le pidió a Ji-hye que se encontraran de nuevo. Él amenazó a Ji-hye para que renunciara al divorcio. A los ojos de Man-ho, Ji-hye era solo la hija de una familia pobre, pero tenía una buena vida. Creía que Ji-hye se había casado con una familia rica y vivía los días que otros soñaban. Ji-hye debería estar agradecida con su familia, pero ahora Ji-hye lo hizo. Man-ho advirtió a Ji-hye que si no se detenía, no lo culpara por ser cruel. También declaró que borraría a Ji-hye de este mundo. Al final, todavía subestimó a su nuera. Ji-hye había soportado durante 7 años. En este momento crucial, ella no podía rendirse fácilmente. Ji-hye declaró directamente la guerra a Man-ho. Veamos quién gana y quién pierde al final. Man-ho estaba completamente sorprendido. No esperaba que Ji-hye fuera tan terca esta vez. Man-ho desahogó su ira directamente en su esposa. Ji-sun, quien estaba acostumbrada a ser terca, no pudo soportarlo. Ji-sun sugirió que Man-ho encontrara a alguien para matar a Ji-hye en secreto, pero aún subestimaron a Ji-hye. Ji-hye actuó con un paso adelante. Ella le pidió al abogado Kim que encontrara a su amigo médico para obtener algunos documentos y luego presentarlos al tribunal como prueba. Resultó que durante los últimos 7 años, Ji-hye había sido maltratada por su esposo cada vez que era golpeada. Ji-hye estaba herida por todo el cuerpo, pero por el honor de su familia, solo se atrevía a ir en secreto a la pequeña clínica de su amiga para recibir tratamiento. En la ocasión más grave, Ji-hye incluso tuvo un aborto espontáneo. Afortunadamente, Ji-hye era una mujer inteligente. Cada vez que Ji-hye le pedía a su amigo que hiciera un informe de diagnóstico y tomara fotos de las heridas como evidencia. En esta vida familiar sin corazón, Ji-hye había anticipado durante mucho tiempo que algún día necesitaría esta evidencia. Muy rápidamente, esta evidencia llegó al abogado de Tae-wook, un grueso montón de pruebas con más de 100 copias de la evidencia de abuso solamente. No importaba cuán capaz fuera un abogado, no se atrevería a hacerse cargo de este caso. Tae-wook sabía que había perdido con seguridad. Furiosamente, se precipitó a la casa de Ji-hye y la regañó por ser una mujer malvada y falsa. Normalmente parece débil, pero a sus espaldas recolecta tanta evidencia para dañarlo. Ji-hye no quiere discutir con él. Tae-wook está enojado y está a punto de golpear a Ji-hye, pero Ji-hye lo empuja. Ji-hye le dice claramente a Tae-wook que ha soportado el abuso durante 7 años. Ella nunca dejará que algo así vuelva a suceder. Ji-hye va a So-hee, quien se ha escapado de casa. Las dos mujeres en la misma situación finalmente deciden unir fuerzas para lidiar con la familia tortuosa de sus esposos, pero Ji-sun no sabe sobre esto. Ji-sun cree que ya no puede intimidar a Ji-hye, así que piensa en todas las formas de torturar a So-hee. Ji-sun llama a So-hee y la regaña, diciéndole que vuelva a casa de inmediato, pero Ji-sun no sabe que So-hee se ha aliado con Ji-hye. Las dos están discutiendo cómo enfrentarse a Ji-sun juntas, así que esta vez So-hee no escuchará a Ji-sun. En cuanto a Man-ho, fue a ver a Ji-hye de nuevo. Sabía que con las intrigas y trucos de Ji-hye, su hijo tonto no podría ganar. Además, ella ahora tenía pruebas tan completas que Man-ho quería negociar con Ji-hye. Dijo que mientras Ji-hye cancelara la petición de divorcio, cumpliría todas las condiciones que Ji-hye quisiera, pero las condiciones que Ji-hye dio hicieron que la presión arterial de Man-ho se disparara. Ji-hye no solo pidió a Man-ho que salvara a su hermano menor, sino que también quería el puesto de vicepresidente del grupo. Si Man-ho no podía cumplir con estas dos condiciones, Ji-hye no cancelaría la solicitud de divorcio. Aunque Man-ho valora la capacidad de Ji-hye, es peligroso darle poder a Ji-hye ahora, por lo tanto no puede aceptar las condiciones de Ji-hye. Él cree que una persona pequeña como Ji-hye no podrá ganarle al final, pero la persona que vino después hizo que Man-ho cambiara su percepción de Ji-hye. Esta persona es el abogado de confianza de Man-ho. Este abogado tiene toda la información de la empresa, pero ahora el abogado se ha convertido en el hombre de Ji-hye. Man-ho está tan enojado que casi vomita sangre. Se desquita con antigüedades caras. Solo entonces se da cuenta de cuán grande es la ambición de Ji-hye. Man-ho no tiene más opción que comprometerse con Ji-hye. Man-ho decide dejar que Tae-wook se entregue.
y reivindicar el nombre del hermano menor de Ji-hae, Hyun-sung. Pero el inútil Tae-wook tiene miedo a la muerte, así que se niega a entregarse en la comisaría. Ji-sun supo de esto e inmediatamente fue a buscar a su esposo para preguntar. Ji-sun dijo que si Man-ho se atrevía a meter a su precioso hijo en la cárcel, ella también lo metería a él en la cárcel. Encontrarse con una esposa así le dio un gran dolor de cabeza a Man-ho. En cuanto a Ji-hee, ella comenzó una nueva acción. Fue al fiscal encargado del caso y reveló en secreto parte de la verdad al fiscal. Incluso le dio la dirección de Mi-ra al fiscal. Pero Mi-ra ya había recibido la noticia y había huido hace tiempo. Para evitar que su hijo fuera a la cárcel, Ji-sun no escatimó gastos. Presionó a un director senior de la empresa para que asumiera la culpa. Gracias a eso, Hyun-sung también fue declarado inocente. Poco después, Man-ho fue a ver a Ji-hee nuevamente. Después de pensar cuidadosamente, Man-ho decidió aceptar la condición de Ji-hee, que era permitir que Ji-hee se convirtiera en vicepresidenta. A cambio, pidió a Ji-hee cancelar la solicitud de divorcio y entregar la información que tenía el abogado Kim. En cuanto a So-hee, le contó todo a Tae-hoon. Tae-hoon finalmente se dio cuenta del verdadero rostro de su madre, así que decidió aliarse con su esposa para luchar contra su madre malvada. De vuelta a casa, Tae-hoon discutió con su madre. Ji-sun no podía creer que su hijo menor, quien siempre le escuchaba, ahora le hablara así. Ella se negó a admitir sus errores y culpó a So-hee. Ji-sun pensó que So-hee debió haber usado palabras dulces para engañar a su hijo. Ji-sun levantó la mano para golpear a Tae-hoon para despertarlo. Ji-sun le dijo que no se dejara engañar por el zorro, pero Ji-sun no sabía que sus acciones solo hicieron que su hijo la odiara más. Tae-hoon también se fue de casa, pero la traición de todos es solo el comienzo de la miserable vida que le espera a Ji-sun. Man-ho está preocupado de que Ji-hye revele evidencia que es perjudicial para el grupo, por lo que usa su posición de vicepresidente para mantener a Ji-hye. Pero Ji-hye ya no confiará fácilmente en Man-ho. Ahora ella es muy cuidadosa con cada paso. Man-ho también entiende los pensamientos de Ji-hye, así que empieza a usar a dos niños para amenazarla. Si Ji-hye sigue rechazando el puesto de vicepresidente, las dos hijas de Ji-hye también sufrirán. A Ji-hye puede que no le importe ella misma, pero quizás no le importen sus hijas. Man-ho incluso promete tratar a Ji-hye como una heredera para criar. Después de pensar cuidadosamente, Ji-hye decide aceptar las condiciones de Man-ho, pero no entregará las pruebas que tiene. Ji-hye solo promete a Man-ho mantenerlo en secreto. Así, Ji-hye llevó a los dos niños de regreso a la casa de su esposo. So-hee también decidió regresar a la casa de su esposo. So-hee escondiéndose afuera como una fugitiva no era la forma. Debería haber sido un evento feliz para que dos nueras regresaran al mismo tiempo, pero Ji-sun no estaba contenta. Si Ji-hee lograba convertirse en vicepresidenta, definitivamente pasaría por encima de Ji-sun. Ji-sun empezó a tener malos pensamientos otra vez. Ji-sun quería que Man-ho mantuviera a Ji-hye en casa para hacer las tareas del hogar, cuidar de los niños y servirle de todo corazón como antes, pero Man-ho le dijo a Ji-sun que no causara problemas delante de Ji-hye. De lo contrario, Man-ho la echaría de la casa. Ji-sun quedó completamente atónita al escuchar esto. Entonces, Ji-sun ideó otro plan. Ji-sun empezó a tratar de complacer a So-hee. Ji-sun quería engañar a So-hee para que formara una alianza con ella para tratar con Ji-hae. Pero So-hee no era tonto, por lo que nunca olvidó lo que Ji-sun hizo. So-hee no creyó las dulces palabras de Ji-sun. Poco después, llegó el día de la ceremonia de inauguración de Ji-hae. Tae-wook vio las noticias y se enojó tanto que casi vomitó sangre. Esa posición debería haber sido suya, pero fue tomada por su esposa. Mi-ra estaba aún más desesperada. Al principio, ella colaboró con Ji-sun para dañar a Ji-hye y causó que Hyun-sung fuera a la cárcel. Pero ahora no solo no tenía ninguna influencia sobre Ji-hye, sino que Ji-hye también se convirtió en la vicepresidenta del grupo. Mi-ra tuvo que vivir una vida de esconderse para evitar ser atrapada por la policía. Al principio Mi-ra quería encontrar a Ji-sun para pedirle ayuda, pero ahora Mi-ra ya no le servía de nada, así que Ji-sun quería deshacerse de Mi-ra. Mi-ra estaba completamente devastada. Ella juró hacer pagar caro a Ji-sun. Al día siguiente, Mi-ra fue a la estación de policía para confesar. Debido a que Mi-ra confesó, Tae-wook también estuvo implicado en el caso de malversación. Estaba extremadamente asustado. No quería ir a la cárcel, así que rogó a su hermano por ayuda, pero el asunto era tan serio que incluso su hermano, que era fiscal, no pudo protegerlo. Todo estaba saliendo a favor de Ji-hae, pero el fiscal que había ayudado a Ji-hae antes, de repente le hizo las cosas difíciles. Ji-hae había prometido darle las pruebas de la empresa Man-ho, pero ahora Ji-hae rompió su promesa, enfureciendo completamente al fiscal. Él juró hacer todo lo posible para hundir a Ji-hae, pero Ji-hae no tenía miedo, protegería su posición a toda costa. Debido a la confesión de Mi-ra, el conglomerado de la familia del esposo de Ji-hae también estaba implicado. La empresa enfrenta una gran crisis, pero Tae-wook abraza a mujeres hermosas y se emborracha en clubes nocturnos todos los días. Ahora, Ji-hae se ha convertido en vicepresidenta y tiene poder en sus manos. Ella ya no quiere ver a este esposo inútil, así que lleva a un grupo de guardaespaldas para encontrarse con Tae-wook. Después de conocer a Ji-hae, Tae-wook no solo no sabe cómo controlarse, sino que también culpa a Ji-hae por robarle su puesto de vicepresidente. Tae-wook incluso quiere golpear a Ji-hae, pero Ji ya no es tan fácil de intimidar. Ella le da una bofetada a Tae-wook. Al mismo tiempo, el culpable de todo, Ji-sun, también ve las noticias de la confesión de Mi-ra. Ji-sun está asustada de inmediato, pero luego recuerda que su esposo es el presidente de una famosa corporación, así que la policía no puede hacerle nada. Ji-hae acaba de llegar a casa y se encuentra con Ji-sun.
Ji-sun causó problemas a propósito. Ji-sun regañó a Ji-hye por no poder hacer ni lo más mínimo. Ji-hee no era digna de ser la vicepresidenta del grupo. Ji-hye ya tenía dolor de cabeza por esto, y ahora tener que enfrentar las palabras maliciosas de Ji-sun. Estaba tan enfadada que no podía hablar. Ji-hye regañó a Ji-sun por siempre echarle toda la culpa. Ji-sun también se sorprendió cuando Ji-hye se atrevió a contestarle, pero ahora ella no puede hacer nada a Ji-hye. Ella no se da cuenta de la gravedad del problema en absoluto. Todavía está escondida en su galería secreta, bebiendo vino, escuchando música y disfrutando de una vida muy cómoda. Pero Ji-sun no podría haber imaginado que su galería pronto sería destruida porque las pinturas adentro fueron todas comercializadas ilegalmente por Mirra. Ji-hye le contó a Man-ho sobre esto. Man-ho estaba tan enojado que inmediatamente envió a alguien a destruir la galería secreta de Ji-sun. En cuanto a So-hee, desde que regresó a esta casa había estado soñando que Ji-sun la torturaba cada noche. Siempre tenía pesadillas. Realmente ya no quería vivir así. So-hee tomó directamente todo el frasco de pastillas para dormir y se las metió todas en la boca. Las pastillas rápidamente hicieron efecto. So-hee cayó en un coma inducido por drogas. Por suerte, Tae-hoon regresó a tiempo. Rápidamente llevó a So-hee a la sala de emergencias. Gracias a eso, So-hee pudo salvar su vida, pero esta escena fue capturada por los reporteros. La nueva nuera hizo algo tonto cuando se mudó a la casa de su esposo. Cuando Ji-sun vio el informe del periódico, lo primero que pensó fue en encontrar a su esposo para hablar mal de So-hee. Ji-sun dijo que So-hee actuó deliberadamente como una tonta y usó drogas a propósito para empañar la reputación de la familia. Ji-sun no se dio cuenta de que ella fue quien empujó a So-hee hasta este punto. Después de enterarse de esto, Ji-hee contactó inmediatamente al periódico que publicó la noticia y le pidió que eliminara todos los artículos sobre So-hee y retirara los periódicos que habían sido publicados. De lo contrario, ella obligaría a estos periódicos a cerrar. El doctor aconsejó a Tae-hoon llevar a So-hee al extranjero para aliviar su estrés. Esto ayudaría a So-hee a superar su depresión. Ji-sun escuchó las noticias e intentó detenerlo. Ji-sun continuó difamando, diciendo que So-hee fingía su enfermedad. So-hee hizo esto para ganar la simpatía de todos. Tae-hoon estaba extremadamente enojado. Él no soportaba que su madre acusara a su esposa, así que le gritó. Man-ho tampoco podía soportarlo más. Man-ho le dijo a su esposa que se fuera inmediatamente. Después de ser dada de alta del hospital, So-hee aún no se había recuperado completamente. Mientras desayunaba, So-hee se quedó dormida de cansancio. Ji-sun la vio así, y no solo no le importó, sino que también dijo palabras crueles. Ji-sun dijo que So-hee fingía estar enferma para evitar las tareas del hogar. Ji-sun pronunció muchas palabras duras frente a todos, pero ella no sabía que su retribución había llegado. Man-ho ordenó a los sirvientes que llevaran todos los muebles de la galería de Ji-sun al vertedero para destruirlos. Ji-sun lloró y gritó, exigiendo que su esposo le compensara porque eran cosas que había trabajado arduamente para conseguir. Man-ho estaba extremadamente enojado y le gritó, diciendo que era una persona tonta. Al escuchar a su marido decir eso, Ji-sun se dio cuenta de la gravedad del problema. Inmediatamente entró en pánico y le pidió a Ji-hye que la ayudara a resolver estos problemas porque no quería ir a la cárcel, pero Ji-hye no tenía intención de preocuparse por ella. Ji-sun vio que Ji-hye se atrevió a menospreciarla, por lo que inmediatamente cambió su actitud y reprendió a Ji-hye por ser ingrata y una nuera desagradecida. Man-ho, que estaba a su lado, ya no pudo soportarlo más, así que regañó a su esposa. Ji-sun se sintió extremadamente herida. Pensó que las personas de esta familia eran demasiado crueles. Nadie estaba dispuesto a ayudarla. Ella pensó que si escapaba al extranjero, la policía no la atraparía. Así no tendría que ir a la cárcel. Pero pensó demasiado simple. Las autoridades ya le habían impuesto una restricción para salir del país. Solo ahora Ji-sun se sintió asustada. Ji-sun solo podía quedarse obedientemente en casa y esperar el castigo legal. En cuanto a Ji-hye, ella tomó la iniciativa de llevar a su esposo e hija a las afueras. Tae-wook se sintió muy extraño. Pensó que Ji-hye había cambiado su personalidad y quería ser una buena esposa y madre. Él pensaba que su encanto seguía siendo bastante grande. Tae-wook no podía imaginarse que Ji-hye solo quería dejarlo disfrutar de su último momento feliz, porque Ji-hye había recibido la noticia de antemano de que Tae-wook estaba a punto de ser enviado a prisión. Ahora, Ji-sun estaba a punto de ir a la cárcel. Ji-hye invitó a So-hee a celebrar la victoria, pero incluso ahora, So-hee todavía no podía escapar del trauma psicológico. Tae-hoon miraba a su esposa frente a él y siempre sentía que se había vuelto extremadamente extraña. So-hee ya no es la escritora sonriente que solía conocer, sino una nuera que escucha a su suegra. Tae-hoon se siente extremadamente arrepentido porque So-hee se volvió así debido a su cruel madre. So-hee decide rechazar su trabajo nocturno para llevar a So-hee a una cita romántica, pero So-hee se queda dormida cansada mientras espera la comida. Tae-hoon se siente muy desolado. Él le pregunta a So-hee cómo es su vida ideal de casada. So-hee dice que quiere vivir una vida cómoda y sin preocupaciones. No necesita tener miedo de nadie. So-hee también quiere hacer lo que le gusta. Quizás porque habló y liberó presión en su corazón, So-hee durmió muy bien esa noche. Pero Tae-hoon es lo contrario. Él recuerda lo que dijo So-hee y se siente extremadamente miserable. Ni siquiera puede alcanzar la simple y ordinaria vida de So-hee. Ahora que la empresa familiar está bajo investigación y enfrentando la bancarrota, Tae-hoon no puede permitir que So-hee se involucre más.
Después de una noche de lucha mental, Tae-hoon finalmente tomó una decisión. Ji-hye, después de 7 años de paciencia, finalmente puso a su suegra en la cárcel. Hoy definitivamente es un día para celebrar para Ji-hye porque la policía pronto vendrá a arrestar a Ji-sun y a su falso esposo. Aunque Manho no quiere ver esta escena, no tiene otra opción, todo es culpa de su esposa e hijo. Para proteger al grupo, Manho solo puede dejar que la policía se ocupe de su esposa e hijo. En cuanto a él, escucha el arreglo de Ji-hye y huye temporalmente al extranjero para evitar problemas. Ji-sun se queda completamente atónita al escuchar esto. Su esposo ha estado con ella casi toda su vida, pero ahora la está abandonando y huyendo. Esto la enoja tanto que rompe a llorar. Ji-sun todavía no puede aceptar este hecho. Era obvio que ayer ella seguía siendo la esposa de un chaebol, pero ahora estaba a punto de ir a la cárcel. Ji-sun realmente no podía aceptarlo. Ji-sun comenzó a hacer demandas irrazonables a Ji-hye. Ji-sun pensaba que su vida era más valiosa que la de Ji-hye. Después de todo, Ji-hye era tan joven que debería ir a la cárcel en su lugar, pero Ji-sun olvidó que Manho había huido al extranjero, así que esta familia estaba completamente bajo el control de Ji-hye. Por lo tanto, Ji-hye no permitiría que Ji-sun continuara acosándola. Ji-hye le dijo a Ji-sun que se quedara en casa y esperara el castigo legal. Después de decir eso, no miró hacia atrás y se fue. Al mismo tiempo, Tae-hoon, para no implicar a su esposa, solicitó directamente el divorcio de So-hee, pero So-hee no estuvo de acuerdo. Ella había adivinado las intenciones de su esposo, así que sin importar qué, se negó a divorciarse. Él quería superar las dificultades con su esposo. Al ver que su esposa no lo dejaba, Tae-hoon se sintió aún más avergonzado. Dijo palabras duras sin corazón para alejar a So-hee, pero So-hee se negó a dejarlo. A regañadientes, Tae-hoon solo pudo llevar a So-hee de regreso a la casa de su madre. En cuanto a Ji-hye, rápidamente contactó a su hermano menor. Ella quería que su hermano menor se llevara a sus 2 hijas. No quería que sus hijos vieran a su padre y a su abuela siendo llevados por la policía. Después de todo, los 2 niños todavía eran demasiado jóvenes. Luego se contactó con el fiscal y le dijo que esperara hasta que ella se llevara a los 2 niños antes de tomar medidas. Poco después, la policía arrestó a Tae-wook, quien estaba tan asustado que admitió su culpa en el acto. Ji-sun, por otro lado, fue lo contrario. Ella gritó en voz alta que había sido injustamente acusada, frente a los medios, pero la policía ignoró completamente sus palabras. Después de que todo terminó, Ji-hye regresó a la casa de su madre. Ella abrazó a su madre fuertemente y lloró. Finalmente, después de 7 años de sufrimiento, ella había completado su plan de venganza. Después de esta crisis, Ji-hye se convirtió en la persona en la que Manho confiaba más, así que Manho decidió entregar el grupo a Ji-hye para que lo dirigiera. Manho declaró a Ji-hye como la heredera del grupo. So-hee finalmente fue liberada de su vida miserable. Después de superar esta crisis con Tae-hoon, los dos decidieron divorciarse oficialmente. Aunque estaban extremadamente arrepentidos, aún contuvieron sus lágrimas. Tae-hoon entendió que tal vez solo cuando So-hee fuera libre, el daño que había causado su madre, So-hee podría recuperarse gradualmente. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un año y todo avanzaba en una buena dirección. Ji-sun, que cumplía su condena en prisión, se negó a quedarse quieta y comenzó a causar problemas. Ella fingió deliberadamente tener una enfermedad terminal para que la trasladaran al hospital. Creía que era muy lista y podía engañar a todos, pero por más trucos que hiciera, solo podía ganar un poco de libertad por un corto tiempo. Incluso actuó frente a Manho. Ella dijo que tenía cáncer y estaba a punto de morir, pero no esperaba que Manho descubriera sus intenciones desde el principio. Manho incluso expuso la verdad directamente. Pensó que Ji-sun solo estaba causando problemas. Él preguntó si ella quería seguir perjudicando al grupo. Después de dejar a Ji-sun respirar aire fresco afuera por un día, Manho todavía la enviaría de vuelta a prisión para continuar cumpliendo su condena. Pero Ji-sun todavía pensaba vagamente que era libre, por lo que comenzó a comportarse de manera engreída de nuevo. Cuando Ji-sun se enteró de que So-hee y su hijo se habían divorciado, Ji-sun inmediatamente llamó y regañó a So-hee. Ji-sun pensó que So-hee seguía siendo la nuera débil y obediente de antes, pero ahora que So-hee está divorciada, ya no tiene nada que ver con la familia de su exmarido. Ella ya no tiene que soportar la ira de su ex-suegra, así que So-hee tiró su teléfono al río. Ji-sun estaba extremadamente enojada. En cuanto a Tae-wook, él también quería aprender de su madre y usar el método de fingir estar enfermo para salir de prisión, pero el método de Ji-hye lo dejó desesperado. Como una vez fueron marido y mujer, Ji-hye le dio a Tae-wook un libro sobre cómo escapar de prisión. Ella le dijo a Tae-wook que estudiara el contenido cuidadosamente para que pudiera escapar exitosamente de prisión. Ella también advirtió a Tae-wook que era mejor no tener otras intenciones, de lo contrario usaría todos los medios para mantenerlo en prisión indefinidamente. Tae-wook miró el libro que Ji-hye dejó atrás y recordó la escena donde él y su madre golpeaban a Ji-hye todos los días. Ahora se arrepentía enormemente, pero ahora que sabía cómo arrepentirse, era demasiado tarde. Saliendo, Ji-hye sonrió triunfante. No miró hacia atrás, sino que inmediatamente caminó hacia adelante y fue a buscar la vida feliz que siempre quiso. La película de hoy termina aquí. Gracias por ver. ¿Qué opinas de esta película? Por favor comenta abajo para hacérnoslo saber.